En la segunda mitad de los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y cuando aún estaba de moda la canción del chino, se creyó conveniente que la mejor manera de erradicar la pobreza, sobre todo en las zonas rurales y marginadas de nuestro país, era mediante las esterilizaciones forzosas. Pero primero definamos qué es esterilización forzosa. Una esterilización forzosa es una práctica quirúrgica que se realiza a una o más personas sin su consentimiento o sin ninguna justificación médica. Entre el año de 1995 y el 2001 fueron esterilizadas aproximadamente 346.000 mujeres y 24.500 varones. Fue el mismo Congreso del Perú quien investigó los casos de anticoncepción quirúrgica y concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del llamado Programa Nacional de Planificación Familiar. Las esterilizaciones forzosas constituyen un crimen y, como todo crimen, deben tener ciertos elementos para que se constituya. El primer elemento es que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de la reproducción biológica. El segundo elemento sería que la conducta no haya tenido una justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o las víctimas. El tercer elemento, que la conducta se haya realizado sin el libre consentimiento de las víctimas, en otras palabras, que no se les haya informado del fin de aquellos procedimientos quirúrgicos realizados. Es un dato a considerar también que las esterilizaciones forzosas no solamente fueron un método utilizado por el gobierno peruano, sino que también se realizaron en otros países, en otras regiones, como lo es América del Norte, en Europa durante el régimen nazi, en algunos países de Asia y África del Sur. ¿Pero en qué consistía este Programa Nacional de Planificación Familiar? Bueno, pues durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori no se creyó la mejor manera de poder erradicar la pobreza, sobre todo en las zonas rurales, alejadas del campo, en donde no tenían acceso a educación sexual, donde muchas de estas personas llegaban a tener quizás 5, 6, hasta 10 o una docena de hijos. Creían que ese era uno de los principales motivos de la pobreza en el Perú, ya que al no contarse con los métodos anticonceptivos necesarios, las personas se reproducían de una manera casi descontrolada y la falta de recursos hacía que esas personas decaigan en la extrema pobreza. Sin embargo, nada del presupuesto utilizado en el Programa Nacional de Planificación Familiar fue utilizado para mejorar las condiciones de salubridad necesarias en cada uno de los centros de salud en donde se brindaban ese tipo de servicios. La supuesta solución a la que había llegado el Estado era de evitar la natalidad en las zonas rurales o en las zonas de extrema pobreza, por lo cual era muy difícil en realidad de que haya algún centro de salud con el equipamiento necesario para poder realizar las esterilizaciones de una manera óptima. Así que el gobierno pensó, nos va a ser muy caro poner un hospital o de alguna manera equipar mejor las pozas médicas de aquellas zonas rurales. Así que, ¿qué es lo más simple? Pues improvisar servicios móviles en aquellas zonas rurales. En otras palabras, lo que llevaban era una que otra ambulancia, una que otra camilla, y en el medio de la nada le realizaban esas esterilizaciones sin tener en cuenta las condiciones de salubridad mínimas. Y algo realmente lamentable es que la mayoría de esas personas, por no decir que casi todas, no estaban realmente informadas de lo que les estaba pasando o de a qué se les estaba sometiendo. Según estadísticas, 100.000 de las primeras personas que fueron sometidas a estas esterilizaciones no estaban informadas. En otras palabras, no tenían ni siquiera idea de lo que les estaban haciendo. Aún así, el gobierno siguió procediendo. Es realmente repudiable también la forma en que estas personas eran captadas para que se les realice ese tipo de intervenciones quirúrgicas, ya que, por ejemplo, les decían: te vamos a ofrecer algún tratamiento para alguna enfermedad, tú no te preocupes, y en realidad lo que le estaban haciendo es esterilizarlos, y las personas que se sometían no sabían que estaban siendo esterilizados, y eso el gobierno lo logró con gran facilidad gracias a que a las personas a quienes se les realizaban estas intervenciones y a quienes se les traía con engaños eran parte de la población más vulnerable, como personas en extrema pobreza o personas quechohablantes que ni siquiera entendían siquiera lo que les estaba pasando. Algo realmente indignante
es el hecho de que muchos de esos casos quedaron en la impunidad, siendo que recién en el año 2000 y 2001 se generaron las investigaciones penales respectivas por los delitos de lesa humanidad, siendo que el primer caso investigado, cuando se aperturó la primera investigación preliminar, este caso fue totalmente archivado. El único caso en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2012, y fue un caso que se había reabierto, fue el caso de la señora María Mamérita Mestanza Chávez. Y ahora, para finalizar este breve análisis, es necesario mencionar aquellos principios que rigen los derechos humanos y que fueron vulnerados a través de estas prácticas. Dentro de los muchos principios existentes, hemos considerado los que a nuestro parecer son los más importantes. Primero, el principio de autonomía individual y consentimiento informado. Cada persona es libre de elegir sus planes de vida, así como de mantener sus ideales o lo que cada quien concibe como lo mejor para sí mismo. Y por lo tanto, nadie, ni siquiera el Estado, debe interferir en aquella decisión. Asimismo, consideramos el principio de igualdad, ya que si bien es cierto, cada persona es distinta, ya sea por sus facciones físicas o por sus características intrínsecas. Sin embargo, eso no justifica de ninguna manera prácticas de discriminación. Y por último, hemos considerado también el principio de la libertad reproductiva, ya que cada persona es libre de poder elegir cuántos hijos tener o si no tenerlos. En el campo, en aquellas personas, dadas sus características de cosmovisión andina, ellos consideran a tener hijos una bendición, así como la tierra produce los cultivos, los árboles y muchas cosas que nos benefician a nosotros. Ellos consideran también que la mujer debe producir, y en este caso, los hijos son la producción más valiosa que ellas consideran dentro de su cosmovisión y dentro de sus convicciones más arraigadas. Por lo cual, también es un principio y un derecho fundamental que ellas han tenido y se les ha vulnerado. Y a pesar de que muchos años han pasado luego de aquellos acontecimientos, es importante recordar que marcaron un precedente, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Y es que sigue siendo una herida sangrante, ya que muchas de estas víctimas, miles de ellas, siguen sin tener respuesta por parte del gobierno o nunca han recibido algún tipo de reparación por tal daño que se les ha generado. Así también consideramos que respecto a la dignidad y a los derechos, se debe dar a todos sin distinción, que no se debe discriminar por razones de raza, de sexo, ni mucho menos por condiciones económicas. Kumpai wang kecil kecil.